Gracias a Dios. Bienvenidos una vez más, bienvenidos en esta mañana, a este tiempo de membresía. Vamos a orar. Primero que todo, vamos a darle gracias a Dios por la fidelidad, porque Él nos permite estar aquí y porque ciertamente este proceso que inicia, yo estoy seguro va a ser de bendición para todos nosotros. Para ustedes como miembros nuevos, para tal vez los que vean el video después y para nosotros como iglesia. Oremos, Señor, te damos muchas gracias por la fidelidad tuya, porque es esa fidelidad, esa gracia, esa misericordia, Señor, la que hasta el día de hoy nos sostiene. Queremos agradecerte, Dios, porque tú nos has guardado y tú eres quien nos ha llamado. El mismo llamado que hiciste a tus discípulos, que dejaran sus redes, sus ocupaciones, sus preocupaciones, el ajetreo del diario vivir y te siguieran a ti. Nosotros queremos seguirte a ti, Señor. Venir en pos de ti, Señor, ser seguidores tuyos, ser discípulos tuyos. Y seguramente tú nos harás pescadores de hombres, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por tu preciosa sangre y por la obra redentora, porque nos das acceso, Señor, a las bendiciones, a lo más maravilloso, a la gloriosa presencia tuya, Señor, porque nos das acceso a la victoria en esta vida, pero nos das acceso a la vida eterna. Gracias por tu fidelidad. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos que están en este momento en la membresía. Gracias porque tú los has traído. Gracias por el tiempo del encuentro, el posencuentro, Señor. Todo lo que ha sido este proceso. Yo oro que la fe de ellos no mengue. Yo te pido, Señor, que cada día tú fortalezcas la fe de ellos, que ellos puedan escucharte hablar a través de tu palabra, que ellos puedan tener esa relación e intimidad contigo en oración, en adoración, en alabanza, Padre bueno. Por favor, te lo pedimos, que traigas de tu presencia esos tiempos de refrigerio para sus vidas, para todos nosotros como hijos tuyos, para todos nosotros como pueblo tuyo, Señor. Hoy declaramos que todo lo que oprime la mente, el corazón, roto es, se rompe por el poder de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Queremos pedirte que este proceso de la membresía que inicia hoy, que la continuación del posencuentro, de lo que tú has hecho al encontrarnos contigo cara a cara, queremos consagrar este tiempo para ti, queremos consagrar este proceso para ti, que nos ayudes a iniciar bien, a permanecer, a perseverar, como tu palabra lo dice, lo hacía la iglesia del primer siglo, todos los días por el templo y por las casas no cesaban, no paraban de enseñar, de predicar a Jesucristo. En el nombre de Jesús, permítenos que así sea. Todos los días estar en comunión contigo, todos los días estar conectados aquí en tu casa, aquí en tu iglesia, el Centro de Fe y Esperanza. Te damos gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros. Te damos gracias porque tu presencia, Señor, habita donde honramos tu nombre, donde nos reunimos dos o más en tu nombre. Muchas gracias, Señor. Hoy someto, dile allí, someto mis pensamientos, mi corazón, mi espíritu, para que tú me edifiques, Padre, díselo, para que tú me levantes, para que, Señor, tu perfección es tu obra en mi vida, tu perfección es tu obra en mí, conforme a tu palabra. En el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oramos dándote la gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios, estemos en nuestros lugares. Qué bendición estar esta mañana conectados. Creo que hay alguien más que se ha conectado. Bendiciones, Frandimar, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Nos puedes dar un saludo, por favor? Buenos días, hola. Dios los bendiga. ¿Nos escuchan bien ustedes? Sí, Perfecto. Bueno, gracias a Dios que puedan conectarse por este medio, pero la intención es que estemos acá y ya en un momento para que estén también en los cultos. Vamos a iniciar de una vez el tiempo de la membresía. Y para iniciar, quiero explicarles de qué trata la membresía. La membresía trata de lo siguiente, que es muy importante, queridos. La membresía trata de que todos nosotros hemos sido llamados, bienvenida, Dios te bendiga, hemos sido llamados a estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que todos nosotros como creyentes somos iglesia, ya vamos a explicar también todo esto. Somos parte del cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo.
y que cada uno de nosotros tenemos una característica especial, tenemos llamado, tenemos talentos, dones que Dios quiere usar para bendecir a otros. Eso es algo bien especial. Entonces, a la clase de membresía o el tiempo de membresía trata de cómo nosotros podamos descubrir cuáles son esas cualidades, esas características que debe tener un verdadero miembro de la iglesia. Porque un miembro no se trata simplemente de venir y asistir cada domingo, venir a sentarme en una silla y esperar que puedo recibir. Claro, recibimos. Somos bendecidos cuando estamos aquí en el culto, por eso no lo podemos perder, ¿sí o no? Ustedes apasionados, madrugadores. Entonces, pero también es que yo puedo dar a otros y cómo puedo bendecir a otros. Entonces, esto es muy importante, las características de un verdadero miembro de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiero que estemos tratando. Entonces, o lo que vamos a estar viendo a través de este tiempo de membresía, un tiempo bien especial que el Señor ha dado a nuestros pastores. Recuerden, el pastor Gerardo y la pastora Marta, quienes les envían un saludo muy especial a todos ustedes. Y ellos están orando por nosotros como membresía. Ellos saben la bendición que es estar en este proceso, porque ustedes inician esta carrera que Dios ha puesto delante de ustedes, una carrera que sin lugar a duda va a traer muchas bendiciones, muchas victorias, transformación en su vida, que ustedes puedan ver más la gloria de Dios sobre ustedes. Amén. Entonces, entendiendo esto con este preámbulo, quiero que veamos el primer tema hoy y es acerca de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Ok? Bueno, algunos las tienen aquí en el celular. Está bien, está bien. Yo la uso normalmente y me gusta una versión. No me pagan por esto, ¿no? Siempre la promociono porque ha sido de mucha bendición para mí. Hay una aplicación, porque de las muchas que hay, que se llama Your Version. O pues usted la encuentra en español, la Biblia, pero cuando la busquen como para diferenciarla entre tantas que hay, se llama Your Version. ¿Y por qué me gusta mucho? Porque tiene muchas versiones y usted la puede descargar y tiene planes de estudio. Entonces usted busca, hay un plan de estudio, por ejemplo, estudiar el libro de los Hechos. Entonces hay varios planes como estudiar el libro de los Hechos. Muy interesante, se la recomiendo para los que usan la aplicación, pero hay algo especial. La Biblia física, cuando tenemos la Biblia en papel, esto es de bendición porque ustedes pueden rayarla, yo tengo todavía conservo mi primera Biblia cuando llegué al Señor, hace mucho tiempo, pero la conservo todavía y la tengo allí subrayada, tal vez ya hay unas hojas pues deshojadas, pero la conservo porque es lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, qué bueno tener la Biblia en papel, uno la raya, uno la tacha, uno la subraya y después uno la vuelve a leer y recuerda esa palabra que Dios le dio. Entonces, es bien especial tenerla así también. Él se la recomiendo que también puedan hacerlo. Ok, para iniciar y mientras voy poniendo una presentación, quiero que por favor busquemos en sus Biblias precisamente 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo 3, 16. Primero Timoteo 3:16, permítanme un momento porque yo sí decía que se me hizo la carpeta. Y vamos acá, permítame un segundito. Gracias a Dios. Listo. Y ustedes que les gusta tomar nota y son juiciosos para tomar nota, escriban por ahí un título, por favor, que sea Mi Biblia, fuente de vida. Mi Biblia, fuente de vida. Voy a empezar a compartir también allí la presentación para que lo tengamos. Ok. Espérenme un momento. Es mi Biblia, fuente de vida. Gracias a Dios. Listo. Listo, entonces, perdón, es 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Bienvenido. Bendiciones, Héctor. Si quieres, hazte más para acá. 2 Timoteo 3, 17. ¿Listo, queridos? Entonces, ¿listos o no? Vamos a leerlo. Entonces, 2 Timoteo 3, 17. Vamos a leer la que está en la pantalla, que es Reina Valera 60. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Luego dice, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué dice el versículo 17? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vamos a iniciar con algo bien chévere. ¿Listo? ¿Qué tal si nos memorizamos este versículo? Está fácil, ¿cierto? Eso, ella dice que sí, muy bien. Entonces vamos a memorizar esos dos versículos. Tal vez no para hoy, pero sí que durante la semana estemos memorizándonos. ¿Cómo lo memorizamos? Repitiéndolo varias veces. Pero entonces vamos a leerlo al tiempo todos, una vez más. ¿Les parece? Entonces a la voz de tres vamos a leer el versículo 2 Timoteo 3, 16 y 17. A la voz de tres. 1, 2, 3. Toda la escritura, a ver, yo sé que está haciendo frío y todo el tema, pero entonces vamos a leerlo, listo, y eso nos va a quitar el frío también. Entonces, 2 Timoteo 3, 16 y 17 a las 3. 1, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está fácil. Yo sé que se lo van a memorizar. Pero con este versículo quiero iniciar porque resulta que nosotros más que nadie debemos conocer lo que es la Biblia. La Biblia, definamos por qué la Biblia se llama Biblia. Resulta que la Biblia se llama Biblia porque es una derivación de un vocablo que es biblos. ¿Y qué es biblos? Libros. ¿Sí? ¿Por qué lo llamaron libros o por qué biblos? Porque resulta que la Biblia que todos actualmente tenemos, gracias a Dios, no fue un solo escrito que se haya hecho en una oportunidad, sino que la Biblia es la reunión, la unión de varios libros, específicamente 66 libros. ¿Quién de ustedes me da un ejemplo de un libro? Por ejemplo, digan, este es uno de esos 66. ¿Cuál? Digan uno. A los que están conectados en internet, digan uno de pronto. Digan una parte de la Biblia. ¿Ninguna? ¿Cuál? Ok, dentro del Nuevo Testamento, un libro de los del Nuevo Testamento. Primera de Juan, ok. Resulta que Primera de Juan es uno de esos 66 libros. Fueron escritos como libros separados, no de una sola vez. Pero ahí está lo maravilloso. La Biblia dice aquí claramente, diciendo ella misma que es inspirada por Dios, ¿ok? Entonces lo primero que nosotros debemos entender es que efectivamente, porque es uno de los argumentos que uno encuentra en las personas, que dice, pero es que la Biblia fue escrita por seres humanos. Claro que sí fue escrita por seres humanos. O sea, los escritores como tal fueron seres humanos. Sería más que le dijeran a ustedes, no, este libro apareció por allá. ¿De dónde? No sabemos, pero es una palabra inspirada. Entonces uno queda como, al ser escrita por hombres, nos da la seguridad de quiénes eran ellos. Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien quién fue Juan, el apóstol Juan, aquel que escribió Primera de Juan, el discípulo de Jesús, el que fue martirizado, recuerden. Martirizado es que quisieron matarlo a él, todos los demás sí murieron, él lo quisieron matar y la forma en que quisieron matarlo a él fue con aceite hirviendo. ¿Por qué? ¿Por malos? ¿Por malandros? No, por predicar a Jesucristo, por anunciarle a todas las personas que Jesucristo es el Señor. Por eso lo quemaron en aceite hirviendo, no se murió, que obviamente grave, y lo botaron a una isla que a su vez era una cárcel, una isla cárcel que se llamaba la isla de Patmos. Y allí es donde Dios le revela a él el libro Apocalipsis también. Entonces sabemos bien quién es Juan. Ahora, aunque los autores, los escritores más bien, aunque los escritores fueron seres humanos, queridos hermanos, quiero decirles algo. El autor, el inspirador de toda la Biblia es el Espíritu Santo. Ahí cuando dice que la Biblia fue inspirada por Dios, esa palabra inspirada es la misma raíz de la palabra espíritu. Es decir, es que el Espíritu sopló sobre ellos y les indicó qué debían escribir,
en qué momento debían escribir, hacia dónde deberían dirigir sus escritos. La Biblia fue inspirada por Dios y una de las cosas que nos ayuda, que nos hace entender que realmente fue así es lo siguiente. Muchos de los autores de la Biblia, bueno, hablamos de 66 libros, los autores, 40 autores aproximadamente. Y estos 40 autores, muchos de ellos, entre ellos, no se conocían. No se conocían. Por ejemplo, Karen, ¿tú conoces a Héctor? No, ¿sí o no? Héctor, no sé si se conocen. No tienen ni idea quiénes son ustedes. Pero tienen algo muy en común. Es que están en la silla atrás. No, mentiras. Lo común que tienen es que ahora la fe en Jesucristo los hace hermanos en Cristo. En el caso de los apóstoles, de los escritores de la Biblia, muchos de ellos no se conocían, eran diferentes entre sí. Encontramos en la Biblia autores como gobernadores, gente muy estudiada, gente que estaba en la corte del rey, gente muy importante, por ejemplo, como Nehemías, que era uno de los principales del emperador de ese tiempo. Encontramos uno como Isaías, que estaba en la corte del rey de ese momento del reino de Israel. Pero encontramos gente muy sencilla como Habacuc, profetas menores, que eran agricultores, que eran gente de campo. Autores como los mismos apóstoles, que eran pescadores, un oficio común en su tiempo. Pero también encontramos gente como Mateo en el Nuevo Testamento. Mateo era un publicano, un hombre que sabía escribir, que era ilustrado. Entonces vemos diferentes tipos de autores. ¿Y qué pasa? Que aunque muchos de ellos no se conocían y aunque eran diferentes en su contexto, oído acá, la Biblia no se contradice, los libros no se contradicen, sino se complementan entre sí. ¿Saben qué nos muestra esto? Que aunque eran diferentes, había un autor dirigiéndolos a todos ellos para que escribieran lo que nosotros hoy en día podemos tener. Queridos, con esto yo quiero explicarles y darme a entender es la importancia de la palabra de Dios, que no es un libro cualquiera, no es un libro para tomarlo por allá como que sin importancia. Es un libro tan vital, tan importante. Son los pensamientos de Dios, oído, los pensamientos de Dios para nosotros. Son los pensamientos de Dios que podemos ahora leerlos. Imagínense, usted a veces dijera, uy, me gustaría saber qué está pensando esta persona. ¿No les pasa? Los casados, ¿sí? No, pero ¿qué estará pensando mi esposa? Pero saben, los pensamientos de Dios podemos comprenderlos cuando abrimos la bendita palabra de Dios. Entonces, por eso, queridos, la importancia de la Biblia. Ahora, la Biblia no fue escrita de un solo totazo, sino fue escrita aproximadamente en un transcurso de 1600 años. Algunos dicen 1500, 1700, bueno, pero aproximadamente 1600 años. Es decir, que desde que se escribió el primer libro, que algunos dicen pudo haber sido Génesis, sí, otros dicen que Job también es del mismo tiempo, pero hablemos Génesis, hasta que se escribió el último libro, el libro Apocalipsis, aproximadamente en el 95 después de Cristo, hay un periodo de tiempo de 1600 años. ¿Ustedes saben todo lo que puede pasar en 1600 años? Relacionemos de la siguiente forma. Colombia, como nación independiente, tenemos 210 años. 210 años. Y este libro, 1600 años. Entonces, queridos, toda la historia que encontramos ahí, la inspiración divina, lo que Dios nos enseña ahí es maravilloso. Amén. ¿Todos me están siguiendo acá? Amén. ¿Los que están conectados me están siguiendo? ¿Sí nos están siguiendo, queridos que están conectados? Digan sí, no, amén. Bueno, por fe sé que están ahí. Sigamos, entonces. Ahora, vamos a ver lo siguiente. La Biblia está compuesta, como lo decía hace un momento nuestro querido amigo Cristian, tiene dos grandes tomos, llamémoslo así. Dos grandes tomos, digamos que está partida en dos.
Y la primera parte, ¿cómo se llama? El Antiguo Testamento. Y la siguiente parte, ¿cómo se llama? Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Por qué se llama Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Qué marca la diferencia? Sí, el antiguo es más antiguo, lleva más tiempo. Sí, excelente, me gusta esa explicación. El Antiguo Testamento es antes de Jesús y el Nuevo Testamento es después de Jesús. Lo que dice Cristian, bien interesante, es el Antiguo Testamento habla del Mesías, sí, toda la Biblia apunta al Mesías. Y el Antiguo Testamento es anunciando esa venida de Jesús. Y en el Nuevo Testamento ya es cuando es una realidad. Jesús ha venido, Jesús se ha hecho hombre y a partir de ese momento comienza el Nuevo Testamento. La palabra testamento es como la palabra herencia, ¿sí? La palabra herencia que significa lo que Dios nos ha dejado, ese pacto con Dios, cómo fue en la antigüedad y cómo es ahora a través de Jesús. Ok, entonces hablemos del Antiguo Testamento. Oído acá importante. El Antiguo Testamento no es que ya no tenga vigencia, porque hay gente que dice, no, el Antiguo Testamento eso ya es para antes, eso no. No, el Antiguo Testamento no pierde vigencia. Jesús mismo dijo, yo no vine a derogar, a quitar la ley, yo vine a confirmarla. Yo vine a que la ley fuera confirmada. O sea, Jesús siempre estuvo allí hablando del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, por supuesto, es muy especial porque es las buenas nuevas a nosotros los que no éramos judíos. Porque ninguno de ustedes es judío, ¿sí? Pues a no ser, no sé si Frandimar eres judía y no sabíamos. Bueno, alguno de los que están acá, bueno, ninguno, ¿sí? ¿No? Yo tampoco. Entonces, el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo está distribuido el Antiguo Testamento. Entonces, hay 5 grupos grandes. El Antiguo Testamento comienza los libros de la ley, otra parte que se llaman los libros históricos, otra parte que son los libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Puede ser otra distribución, pero esta nos ayuda bastante. ¿Qué significa? El libro de la ley, o cuando se habla acerca de la ley, son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuántos libros de la Biblia? 5 libros. Es algo que también se ha llamado, de pronto ustedes han escuchado ese término, Pentateuco. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, lo escucharán, entonces para que digan, ¿qué es eso tan loco? Pentateuco son 5, los 5 libros, primeros libros de la Biblia, que son la ley. Es lo mismo que se ha llamado la Torá judía. Bueno, no, pero esto de los 5 primeros libros de la Biblia. Luego son los libros históricos que narran la historia de quién, la historia de la humanidad, pero específicamente la historia, los de la ley como tal, mencionan la historia del pueblo de Israel. ¿Y por qué el pueblo de Israel? Porque fue el pueblo elegido por Dios en su momento para mostrar su amor. Lo que Dios hizo en el pueblo de Israel, cómo los escogió, cómo los guardó, cómo los bendijo, es ahora lo que Dios hace con su iglesia. Y recuerden que membresía es características de quién, de un miembro de la iglesia. ¿Sí? ¿Sí ven cómo se comienza con todo? Listo, ahí vamos. Históricos. Bueno, ya no mencionarlo rápidamente. La ley, bueno, no tenemos, bueno, ustedes lo pueden estudiar, más bien vamos a estudiarlo. Ay, aquí algo bien importante, queridos, todos los que están conectados y los que están acá. Vamos a hacer algo especial para poder memorizarnos estos libros. Y va a ser lo siguiente, como ustedes son tan creativos, ¿sí o no? Tan buenos en las manualidades, se les nota ese entusiasmo. Es el frío el que los tiene un poco así, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una especie de presentación. Puede ser una maqueta, puede ser una cartelera, algo bien bonito, en los cuales ustedes van a presentar los libros de la Biblia. Hay gente que lo ha hecho en bibliotecas, hay otros que los han hecho con cajitas. Bueno, ustedes van a ser muy creativos. ¿Y cuánto tiempo tenemos para esto? Vamos a tener un buen tiempo. Hasta octubre. Pero piensen, desde ya comiencen a pensar cómo lo pueden hacer. Porque el día que todos los que están acá y los que van a seguir agregándose sean recibidos como miembros de la iglesia, los que no se han bautizado puedan bautizarse,
Ese día, delante de la iglesia, ustedes van a ser presentados, les vamos a dar un certificado, van a ver fotos, van a ver una celebración especial. Y ese día ustedes van a presentar su maqueta. ¿Qué tal? ¿Chévere, sí o no? ¿No les parece? ¿Ya están pensando cómo hacerlo? Ok. Entonces, ahí está. Resulta que la Biblia son 66 libros, ya hablamos. ¿El Antiguo Testamento, alguno sabe cuántos libros tiene? ¿Ni idea? Fácil, no se les va a olvidar. 39. Ahí están, cuéntenlos. 39. Y si son 39, entonces el Nuevo Testamento, ¿cuántos tiene? Les presto mis dedos. 39. 66 menos 39. 27. Ah, eso, muy bien. 27 libros. Aquí hay 39 y en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, ¿ok? O sea, los libros históricos, libros poéticos. ¿Qué es eso de poéticos? Son libros que tienen una escritura, una prosa especial. Vea, la Biblia no tiene no tiene comparación en la forma en que fue escrita. Tiene una riqueza literaria inigualable para su tiempo y para hoy. Bueno, sigue, es muy vigente y para hoy es más vigente que nunca. Pero en el tiempo que fue escrita, nadie escribía como escribieron los autores bíblicos. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. De libros poéticos son el libro de Job, los Salmos. ¿Se han leído los Salmos? Bien especiales los Salmos, ¿no? Y todo el mundo se sabe un salmo, todo el mundo tiene, es más, vamos a confesarnos. Antes de conocer a Jesús, en nuestra cultura colombiana se tiene una costumbre de tener una Biblia gigante, grandísima, ¿no? Y esa Biblia grande está abierta en la sala, ¿cierto? Y la abren en un lugar, en un salmo específico. ¿Sí recuerdan cuál es? El Salmo El 9. Salmo 91. ¿Cómo? Salmo 91. Sí, señora, gracias. En el Salmo 91, gracias ella también. Entonces, el Salmo 91, ¿y qué pasa? Porque la gente dice, no, si yo tengo este salmo aquí, nada va a pasar. Entonces resulta que el Salmo 91, las hojas están todas amarillas, usadas, y el resto de la Biblia está sin estrenar. La Biblia no tiene poder cuando simplemente usted la abre y la deja por ahí, sino cuando ustedes comienzan a estudiarla, a memorizarla, a aplicarla, que ya vamos a ver eso. Me he alargado un poco esta introducción, pero ya vamos a ver esto. Poéticos, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, un libro bien especial. Y profetas, entonces están los profetas mayores. ¿Cuál es la diferencia entre profetas mayores y menores? No es que unos fueran más viejitos que otros, sino que se llaman profetas mayores porque sus libros son más extensos, más largos. Entonces uno encuentra un libro como Isaías, como Ezequiel, de muchos capítulos. Y profetas menores es porque son libros más cortos. Uno encuentra libros proféticos menores de un capítulo, de 2, de 3. ¿Ok? Entonces es importante entender esta separación. ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento? 39, sí señores, no se les va a olvidar. Sigamos, por favor. Ahora, quiero que por favor vayamos a la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Apocalipsis 1:11, vamos a leer ahí lo que nos dice el Señor. El que lo tenga me ayuda a leerlo, por favor. Apocalipsis 1:11. Apocalipsis, recuerden, es el último libro de la Biblia. 1:11, por favor, Cris. Muy bien. Ok, entonces, aquí lo que está diciendo el Señor le está hablando a Juan. Dice, escribe todo lo que se te va a ver y envíalo a las iglesias. La importancia del Nuevo Testamento es que habla de Jesús. Entonces vamos a hablar acerca del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene algunas características especiales también. El Nuevo Testamento ya no solamente fue escrito para los judíos, sino fue escrito para todas las iglesias que muchos de ellos no eran judíos. El idioma que más se encuentra en el Nuevo Testamento, el idioma preponderante en el Nuevo Testamento es el idioma griego. O sea, la Biblia no fue escrita ni en español ni en inglés,
Por eso a veces es interesante tener varias versiones para comprender mejor lo que dice el texto, porque no fue escrita en español. Entonces, está esto. Vamos a ver los libros del Nuevo Testamento. Ahí vemos más poquitos. Encontramos uno que se llama Evangelios. ¿Qué son los Evangelios? La vida de Jesús, el ministerio de Jesús en la tierra. Y es bien especial cómo cada uno de estos autores hace un énfasis de Jesús. Uno lo muestra como el rey, otro lo muestra como el siervo sufriente, otro como el hijo de Dios, otro como aquel sirviente. Eso es bien especial estos evangelios. El libro de los Hechos es el libro que se cataloga histórico porque narra todo lo que fue el inicio de la iglesia. El inicio de la iglesia cristiana está en el libro de los Hechos. La ascensión de Jesús y cómo los cristianos de ese tiempo, los apóstoles y luego otros más, comenzaron a expandir el mensaje de salvación a todo el mundo conocido. Es bien especial, maravilloso el libro de los Hechos. Luego sirve algo que se llama las cartas paulinas. ¿Por qué creen ustedes que se llama paulinas? ¿Por qué iban dirigidas a Paula? Paulinas se llaman porque fueron escritas por Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue uno de los 12 discípulos de Jesús. ¿Sabían ustedes esto? Él no fue de los 12 discípulos. Él llega a tener su encuentro con Jesús después que Jesús ha resucitado. Solo narra el libro de los Hechos. Y él llega a ser un apóstol hacia los no judíos de una manera impactante, poderosa. Es el que más escribe del Nuevo Testamento y muchas de sus cartas son tan edificantes. Entonces, ese es el apóstol Pablo, cartas paulinas. Luego hay otra parte que se llama las cartas generales y son las cartas escritas por otros autores, como Juan, lo que hablábamos, como Pedro, como Santiago, el hermano de Jesús. ¿Quién más también? Hay Judas, ahí encontramos esto. Bueno, Hebreos no se sabe el autor, unos han dicho que puede ser Pablo, otros han dicho que pudo haber sido Apolos. Bueno, ahí está, Hebreos. Y por último, el libro profético, el único libro profético del Nuevo Testamento, es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es para tenerle miedo, queridos, porque hay gente que dice, no, es que si leemos toda la Biblia y especialmente el Apocalipsis nos volvemos locos. Ese era un cuento que estaba hace un tiempo, que aún gente tiene ese pensamiento, dicen, donde la gente lea la Biblia, baila, se le corre el champú. Yo la he leído muchas veces y creo que antes me he hecho más cuerdo de lo loco que era. Y el libro Apocalipsis no es para tenerle miedo. El libro Apocalipsis es un libro que inspira esperanza. Que sobre todas las cosas, la maldad que estamos viviendo hoy en día, el bien. Jesucristo ha triunfado y triunfará. De esto se trata la palabra de Dios. ¿Preguntas hasta allí, queridos? ¿Comentarios? Sí, señor. Excelente, muy buena pregunta. Es decir, el lapso de tiempo desde que se terminó escribió el último libro del Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Esto es un periodo de aproximadamente 400 años. Desde que se termina el libro de Malaquías y comienzan los evangelios y viene Jesús. Aproximadamente 400 años, lo han llamado muchos los años del silencio. O sea, como que Dios guardó silencio. Y en ese momento lo que estaba era preparando el pueblo para lo que venía y era el Mesías. 400 años. Ahí es el lapso de tiempo. Buena pregunta. Bueno, excelente. No es que no hayan sucedido cosas ahí, sucedieron muchísimas cosas. Bueno, después en las escuelas de líderes hablarán de eso, les enseñarán, por ejemplo, lo que fue Macabeos, un libro que ustedes encuentran a veces en las Biblias católicas. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa? Bien interesante. En las escuelas de líderes que ustedes no se las van a perder, van a hablar al respecto. Ok, ¿más preguntas? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar qué deberíamos nosotros hacer con la Biblia. O sea, ya sabemos qué es, ya le conocemos su contexto, pero recordemos, la Biblia cobra poder cuando la apropiamos, cuando se hace parte de nosotros, cuando comenzamos a vivirla. Y vamos a hablar de 5 cosas. Levante su manito. Yo sé que está fría, pero haga así de paso, se descongela un poquito. 5 cosas que hacer para hacer con la palabra de Dios. Lo primero, levante este dedito. ¿Todo bien? Eso, bien.
Y este libro, este edito es que vamos a leer, a oír. Lo primero es oír la palabra de Dios, ¿ok? Es algo que debemos hacer con la Biblia. ¿Qué debemos buscar? Oírla. ¿Y cómo la oímos? Cuando nos congregamos. Por eso la importancia que nos congreguemos, que vengamos a culto, porque ahí estamos escuchando la bendita palabra de Dios. Entonces, lo primero es oír la palabra de Dios, bendiciente. Lo primero es oír ¿qué? Oír la palabra de Dios, ¿ok? Hoy la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy tenemos la ventaja que podemos escuchar la Biblia, la Biblia en las predicaciones, en las casas de paz. Cuando están ustedes en su casa, cuando están trabajando en el computador, hay emisoras cristianas, canales cristianos, música continuamente transmitiendo en streaming. Escuchemos la palabra de Dios, ¿ok? Entonces lo primero es oírla, ¿perfecto? Vamos a hacer algo, Cristian. Trate de sostener su Biblia con ese dedo. Complejo, ¿no? Complejo el asunto. Entonces no nos podemos quedar simplemente, no, yo ya escuché en culto. No, debemos ir más allá. Y lo siguiente es leer la palabra de Dios. Tú debes empezar, todos nosotros debemos tomar el hábito y tener el hábito de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que alimenta tu espíritu. Claro, hay otras disciplinas que alimentan nuestro espíritu, pero la palabra de Dios también. ¿Tú dejarías de comer 2 días porque sí? No, yo no, es una cosa. Entonces, debemos alimentar, y es a través de leerla. ¿Cómo leerla? O sea, si ustedes no han iniciado la lectura de la palabra de Dios, les recomendamos comenzar a leerla desde el libro Primera de Juan. Entonces, ustedes que toman notas, si no es Primera de Juan. ¿Por qué Primera de Juan? La carta de Primera de Juan es escrita a cristianos que ya habían escuchado la palabra de Dios, pero como que estaban hasta ahora enfocándose. Entonces, Juan hace expone temas importantes para el cristiano de una forma muy sencilla. Entonces, Primera de Juan, les animamos que ustedes comiencen a leerla. Y además es muy corto, son 5 capítulos. Si usted quisiera, se la lee en un día. Pero vamos a empezar Primera de Juan, luego Segunda y Tercera de Juan. Luego que terminen Juan, o sea, esta primera, segunda y tercera carta de Juan, van a comenzar con los evangelios. Entonces recomendamos Lucas, un evangelio muy social hacia la gente, el contacto del Señor con las personas. Entonces, lo primero es Lucas. Después pueden seguir con Mateo, Marcos, Juan. Así de esa forma, Lucas, Mateo, Marcos, Juan. Y va a ser bien, bien especial. ¿Listo? Luego hechos y demás, pero comencemos. Lo importante es comenzar a leerla. Entonces, leerla, ¿ok? Vamos a comenzar a leerla. Ahora con los 2 deditos, trate de sostener su Biblia, querido. Un poquito más fácil, ¿no? Un poquito más sencillo. Ya la observamos. Pero ¿qué pasa si se cae? ¿Sí? Entonces, ahí está. Ya va afirmándose más. Vamos a hacer una tercera cosa. Y es que la Biblia la leemos, pero también es importante meditar. Hablemos de meditar y estudiar. Lo tercero, meditar y estudiar. Meditar y estudiar. Meditar y estudiar. ¿Qué es eso de meditar y estudiar? Meditar, algunos lo han comparado con rumear. ¿Se han escuchado el término rumear o los rumiantes? ¿Quiénes son los rumiantes? Son animales que tienen más de un estómago. Pregunta que siempre hago y cada vez le salen más o menos estómagos a la vaca. Les voy a preguntar a ustedes, a ver qué me dicen. ¿Cuántos estómagos tiene una vaca? 4. Ni idea. Una vez me dijeron que 7. Otros me dijeron que 2. Bueno, la cosa es que tiene mucho estómago. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión de tener tanto estómago es que toman el alimento, el pasto generalmente, y lo pasan de un estómago, sacan todos los nutrientes y luego lo pasan a otro y vuelven al punto. Pero ustedes a veces ven a las vacas ahí como adolescente en clase, masticando y pues no hay nada alrededor que están haciendo, rumeando. Por esa razón es que la vaca que come pasto verde da leche blanca. Bien curioso, ¿no? Entonces es que toman todos los nutrientes que tiene y los absorben hasta lo último. Mire, la Biblia es tan rica que con una sola leidita, con un solo versículo, no vamos a poder tomar todo lo que ella tiene.
Nos alimenta una parte, sí, pero entre más lo meditemos y memoricemos, más nos va a alimentar y va a fortalecer nuestra fe y nos va a enseñar. Entonces es importante esto, ¿ok? Vamos a leer, estudiar y meditarla. Entonces meditamos en ella y estudiar es, por ejemplo, tener varias versiones. Hay unas Biblias que se llaman Biblias devocionales o Biblias de estudio también. Son dos diferentes, pero son Biblias que ustedes pueden adquirir y conocer más de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? Vamos a memorizar, a recordar. El primero, ¿cuál es? Oír la palabra de Dios. Segundo, leer la palabra de Dios. Tercero, estudiarla, meditarla. Muy bien. Cuarto, ¿cuál creen que sean? ¿Qué dice Héctor? ¿Cuál será el cuarto? Está fácil. Memorizar. Ya se los había soplado un poquito. Memorizar. ¿Y por qué es importante memorizar? Resulta que cuando ustedes memorizan la Biblia, ustedes lo que permiten es que esa palabra esté presente en su mente, en su corazón y en su boca cuando lo necesiten. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo que fue tentado? Él estaba en el desierto, Satanás llegó a tentarlo, le ofreció pan, le ofreció riqueza, le ofreció de todo. ¿Y Jesús cómo le respondió? Que le dijo, ay, qué diablo mentiroso. Jesús no se puso a alborotarse, simplemente declaraba la palabra de Dios. Cuando el diablo le dijo, venga, convierte, si usted de verdad es el Hijo de Dios, a ver si de verdad es, haga que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús no se puso a pelear con él, dijo, ay, pues acaso usted no sabe que soy, no sé, usted no sabe quién soy yo. No, Jesús simplemente le respondió, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe dónde está esto? En la Escritura, en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso la importancia que nosotros memoricemos. Ya tenemos una tarea para los que han venido llegando. ¿Y cuál es? Recuérdeme, queridos, usted, Cristian. ¿Ya le olvidó la tarea? Que vamos a memorizar unos versículos muy sencillos en 2 de Timoteo 3:16. ¿Sí recuerdan? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado o sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ahí está la palabra de Dios. Vamos a estar memorizándola. Yo también la voy a repasar. Y 2 Timoteo 3:16-17. Memorizar. ¿Listo? Cristian, por favor, con los 4 deditos, ayúdeme ya. Son 4 dedos. Usted no va a poder. 4. Listo, ahí están los 4 y lo sostiene bien, pero ¿qué pasa si alguien se la quiere quitar? Usted diga, no, no me la dejo quitar. No la alcanza a coger. Entonces vamos a hablar del quinto, muy importante. Y creo que debemos haber empezado al revés. Pero el quinto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque es que el quinto se trata de vivir, aplicar lo que está escrito en este libro. Hay personas que tienen y saben, sí, yo sé que eso está en la Biblia, pero no lo vive. Queridos, que ninguno de los que estamos acá seamos de esos, sino que vivamos lo que está escrito ahí. Para que pongas en obra, dice Josué 1:8, para que pongas en obra todo lo que en este libro está escrito y entonces todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Vivamos lo que está escrito en esta palabra. Recomendaciones para terminar. Saquemos un tiempo, apartemos, no esperar a ver si me queda un tiempo en el día. No, ustedes pónganse un horario. Así como tiene un horario para trabajar, para estudiar, etcétera, póngase en un horario para la lectura de la palabra de Dios que va de la mano con la oración. Preferiblemente, ¿cuándo? En la mañana. Porque a veces hay gente que dice, no, yo la leo en la noche. Y cuando uno se da cuenta, ¿por qué le gusta leer tanto la Biblia en la noche? ¿Qué será la cosa? Dormidos con la Biblia encima, les desarrulla la Biblia, les desarruncha. Entonces, probablemente en la mañana vamos a tener consejo, vamos a tener sabiduría para vivir ese día. Ok, entonces piensen en un lugar donde ustedes pueden leer su Biblia, vayan adquiriendo la palabra de Dios y con la ayuda del Señor dentro de 8 días vamos a hablar acerca de qué es eso de la oración, para qué sirve y cómo debería yo aprender a orar. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? ¿Ninguno? ¿Qué tal si oramos? ¿Les parece? Pongámonos de pie, vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios, porque Dios es bueno. Y por fe quiero que hagan algo. Vamos a orar, pero con sus Biblias en la mano, declarando la bendición que es tener la palabra de Dios, ¿ok? Tengámoslas ahí, Señor.
Queremos darte las gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros y por tu palabra que no nos deja, Señor. Gracias por hablarnos por tu palabra, de verdad. Señor, hoy entendemos, no hay un libro más especial, más maravilloso, más poderoso que pueda transformar mi corazón, que pueda traer paz a mi alma, que pueda libertar mi mente y mi ser, sino tu palabra. Tu palabra, ella misma, es poderosa, es viva, es eficaz. No es letra muerta, sino que son espíritu y vida tu palabra, Señor. Gracias, porque tu palabra es muy especial. Te pedimos que nos ayudes a amarla, a atesorar tu palabra. Señor, a entender que es el pensamiento de Dios revelado a nuestras vidas, que anhelemos estar. Dile, Señor, que yo anhele estar con tu palabra, que yo anhele memorizar tu palabra, que yo anhele oírla, que yo anhele leerla, que mi anhelo sea estudiar, meditar tu palabra, que mi anhelo, Señor, sea memorizarla, pero sobre todas las cosas vivirla, porque tu promesa está en que todo aquel que tiene tu palabra, Señor, y pone por obra todo lo que en esta palabra está escrita, entonces nos irá bien y, Señor, nuestro camino será prosperado por ti. Yo lo declaro sobre mis hermanos, sobre cada muchacho, hermano que está aquí presente, los que están conectados. Declaro, Señor, que es gente que no es solamente oidora, olvidadiza de tu palabra, sino que ponen por obra esta palabra y que cadenas se rompen, Señor, y que la opresión es desbaratada y que toda artimaña, todo plan, fortalezas que el enemigo tenía en sus vidas se rompen por el poderoso obrar de tu palabra, en el nombre santo, en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Hoy levantamos tu palabra porque ella es como espada de doble filo, que es un arma para nosotros, es alimento para nosotros, es luz para nosotros, es la que nos da vida. Muchas gracias, Señor, porque a partir de este día, decláralo allí, a partir de este día, Señor, mi comunión contigo a través de tu palabra se fortalece, crece y es un deleite para mí estar con tu palabra, conectado a tu palabra, Dios. Lumbrera es a mi camino tu palabra, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, te damos. Amén y amén.